Inge, los que se acaban de integrar, hay una actividad y tienen hasta las 10:15 para completar el examen diagnóstico que está en el aula virtual.
Un minuto para entregar, Inges. Aquí me marca el sistema: Eric Acevedo no ha entregado, Sebastián Cortés no ha entregado, Martín Eudave no ha entregado, Uriel Franco no ha entregado, Axel Mejía tampoco, Jesús Palacios, Alejandro Quintana. Son los únicos que faltan de enviar. Ok, ya se volvió a actualizar. Tengo 4 ahora. Martín Eudave, te pido que mandes. Uriel también, Uriel Franco, Jesús Palacios. Martín Eudave, ¿andas por aquí? Uriel Franco, Jesús Palacios. Sale. Bueno, pues entonces, Inges, entonces si estas 3 personas no están mandando, seguro es porque no están conectados, no los he revisado, pero bueno, vamos a comenzar. Lo que quedó de tarea es que ustedes tuvieron que haber revisado los manuales de operación específicamente para la fuente de voltaje y el generador de funciones. ¿Ok? Y entonces vamos a ver. Luna Rivas Brandon, ¿andas por aquí? Sí, profe. Buenos días. ¿De qué carrera eres, Brandon? De física. Física, ok, sale y vale. Les había pedido también que tuvieran la carátula de la fuente de voltaje. ¿Puedes compartir la carátula de la fuente de voltaje? Sí, pongo la foto rápido.
Ajá, por favor. La fuente de voltaje, ¿verdad? Digo, la de energía. La fuente de voltaje, la fuente de energía. Ajá. Ok, a ver. Sí, está. Voy a compartir pantalla. Sí. A ver. Me parece que ya está, ¿no? Ya la tenemos, Brandon. Perfecto. Ok. Brandon, ¿qué nos puedes tú decir entonces de la fuente de voltaje? ¿Del funcionamiento o de, por ejemplo, más o menos cómo funciona cada botón? No como más o menos, es cómo opera cada botón. Y vamos a comenzar desde dónde enciende, cuántos canales, qué tipo de voltaje, ¿qué me puedes decir? Bueno, atrás lleva su cable de alimentación, igual por la parte de atrás de esto que nosotros observamos, podemos elegir el voltaje con el que vamos a trabajar. El botón de encendido es este que se ve aquí abajo a la izquierda. Ok. El de aquí es para activar o desactivar la corriente o el voltaje que vamos a estar teniendo. Estos de corriente y voltaje, bueno, son similares, son para modificar la corriente. Por ejemplo, este primero que está aquí a la izquierda modifica la corriente de aquí, o sea, el máximo que vamos a tener. Para voltaje igual, es en los 30 volts máximos que vamos a tener. Bueno, para este dispositivo específicamente vamos a tener un máximo de 3 amperes y en este de voltaje en 30. Este de corriente y de voltaje funcionan de forma similar. Vamos a poder modificar la corriente y el voltaje. El botón verde significa que está en voltaje constante. Con estos botones de aquí, honestamente no terminé de entender bien cómo funcionaba porque entendía que podías hacer las salidas o las entradas independientes. La verdad no entendí muy bien cómo funcionaban estos. Y estos de aquí abajo eran los canales de la salida para poner la tierra o la corriente. Y vi que también, por ejemplo, podemos tomar 2 canales de la corriente y si los checábamos con un multímetro o podíamos checar, bueno, los conectábamos en serie. Por ejemplo, podemos tener los 30 volts de aquí y los 30 volts de aquí de forma que íbamos a generar 60 volts. ¿Qué más? ¿Cuántos canales tienes? ¿Cuántas fuentes tienes ahí en este equipo? 3. 3, ok. ¿Cuáles son las características de esas 3 fuentes? ¿Qué tipo de voltaje es el que me va a proporcionar este equipo? Porque me es voltaje, pero ¿qué tipo de voltaje? Directo. Directo. ¿Qué significa que es un voltaje directo? Que es constante. Que no vas exactamente, que no va a estar variando en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos 3 fuentes. ¿Podrías señalar cuáles son las terminales de esas fuentes? Son estas dos de aquí. Bueno, justamente aquí abajo observamos como unas rayitas negras, uno que es negativo, positivo. Por ejemplo, esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. Ok. ¿Cuál es otra característica que define en este equipo esos canales, de esos canales? Porque tú hablaste de que hay unas perillas, ¿no? Y que nos permiten modificar los parámetros, que ahorita los vamos a retomar. Sí. Pero, y tú describiste que esas perillas, pues básicamente están operando con cada una de las fuentes. Pero, ¿qué característica tiene entonces la última fuente, Brandon? ¿Esta de hasta acá? Ajá. No lo recuerdo, la verdad. Ok. ¿Alguien, Inges, nos puede decir? Profe. Alberto, por favor. Yo, profe. Viene.
Ese tercer canal tiene un voltaje ya, por así decirlo, establecido. No se Ok. puede variar. No se puede variar, pero no se puede variar ¿qué? La cantidad, bueno, la magnitud del voltaje. Ok, y tampoco la cantidad de corriente. Ok. ¿Recuerdas cuánto es el voltaje que va a proporcionar esa fuente? Me parece que es de 50 volts. Tache, ¿no? Alberto, Es de 5, ¿no, profe? Abraham, De 5 volts. es de 5 volts constante, perfecto. Ok, entonces bueno, ya varios levantaron la mano, Axel, Abraham. Entonces, ese último canal, Brandon, entonces la característica que va a tener es de que siempre vamos a tener ahí disponibles 5 volts y también una cantidad de corriente que también va a ser fija. ¿Okay? Una de las cosas, Inges, que nosotros debemos de tomar en cuenta es de que no solamente voy a tener yo disponible el voltaje en las terminales, sino que también esta fuente pues me va a permitir también generar una cantidad de corriente, ¿ok? Y para eso son las perillas. Entonces, como Brandon lo describió, ¿podrías señalar el primer canal que apuntaste, Brandon, por favor, con tu cursor? ¿Estos de acá o los de abajo? Ese donde tienes ahí. De hecho, ese es el canal 2, como está establecido, ¿sale? En la parte de arriba donde están las entradas, esta línea gris tiene el menos, tiene el más, y entre esos dos, ahí aparece el CH2, ¿ok? Ese es lo que nosotros vamos a estar refiriendo como el canal 2. Y tú mencionaste algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estemos trabajando con este equipo. ¿Cuál es la cantidad de voltaje máximo y la cantidad de corriente que vamos nosotros a poder obtener de este canal? Brandon. En voltaje 30 y en corriente 3 amperes. Exactamente. Entonces va a ser hasta 30 y hasta 30 volts y 3 amperes. Y lo mismo va a suceder entonces con el canal CH1. ¿Podrías señalar dónde está el CH1? Ok, perfecto. Bueno, una de las cosas, Inges, que luego también causa confusión es de que este tipo de equipo nos va a proporcionar siempre un voltaje constante, como lo refirió Brandon, nunca va a estar variando en el tiempo. Pero entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar cuál es el voltaje y la corriente. Brandon, ¿podrías tú decirme cuál es el procedimiento entonces para generar un voltaje de 10 volts con el CH2? ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer primero? Digamos, por pasos. Imagínate que ya estás en el laboratorio y yo te pido, quiero un voltaje de 10 volts y una corriente de 0.5 amperes. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, pues primero prenderla. Ok, muy bien. Primero lo enciendes. Primero lo enciendo. Este botón lo pongo en desactivado. Primero. ¿Por qué tiene que estar en desactivado? Para que cuando yo conecte mis salidas en el canal 2 me dijo, ¿no? Sí. En el canal 2, de momento no esté pasando corriente o algo así. No esté proporcionando, no esté activado, no esté habilitado la salida. ¿Ok? Entonces, como tú lo refieres, primero enciendes el equipo, se van los display, entonces también van a encender y cada display te va a indicar cuál es el voltaje y la corriente que tiene cada uno de los canales. Pero como tú lo refieres, ese botón de salida, el que está arriba del power, exactamente ese que está señalando, debe de estar apagado. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Ahora sí, ya aquí modifico cuál la corriente que me dijo, que era de 0.5 amperes y el voltaje de 10. De 10, ok. Y una vez entonces ya fijo esos voltaje y el corriente, ¿qué tendrías que hacer? Ahora sí ya activo este botón de aquí. Perfecto. Y al momento de activarlo, ¿qué debería de suceder? Que ya en mi canal 2 voy a tener lo que yo indiqué que quería
obtener en ese canal. Ok, perfecto. Muy bien, Brandon. Entonces, esto que acaba de escribir su compañero Inge es muy importante. Muchas de las veces uno agarra cierta confianza que no es válida, y cuando ustedes arman un circuito eléctrico en el laboratorio y por alguna razón no está operando de la manera que ustedes están esperando, comienzan entonces a meter la mano directamente en los componentes para ver si todo está conectado bien, empiezan ahí a oprimir, a mover cables. Inges, hay que tener cuidado, ¿ok? Antes, o si ustedes van a empezar a hacer algunas modificaciones a su circuito, como bien lo refiere Brandon, una vez de que ustedes ya seleccionaron los parámetros de operación de las fuentes, habilitan entonces el canal que está arriba, que está mencionando, estaba señalando Brandon, para activar la salida. Si por alguna razón ustedes tienen que meter mano, hacer ajustes a su circuito eléctrico, la recomendación es entonces desactivar la salida para que entonces con toda confianza ustedes puedan ahora hacer los ajustes necesarios sobre el circuito ya que ustedes elaboraron. Y entonces, ahora sí, nuevamente, vuelven a habilitar entonces este botón que es la salida. ¿Ok? Muy importante entonces también con este botón, porque puede también ahorrar muchos problemas, debido a que cuando ustedes están habilitando la salida y ustedes están metiendo mano, pueden ustedes incluso dañar el equipo, bueno, más bien el circuito eléctrico, porque ahorita vamos a hablar, y lo voy a decir con todo respeto, Inges, que este tipo de equipos que nosotros tenemos ahí en el laboratorio de la UAM, son equipos que no costaron 5 pesos, ¿sale? Se hizo una muy buena inversión, y lo que voy a decir, es finalmente el que están hechos para manos de estómago. Pero a pesar de eso, Inges, hay que tener muchísimo cuidado cuando están operando este tipo de equipos, porque como bien lo refirió Brandon, ¿cuál es la cantidad máxima de voltaje que puede proporcionar, Brandon, cada canal? 30 volts. Okay. 30 volts y ¿qué más? 3 amperes de corriente. Cada canal, Inges, tiene que estar asociado con un voltaje y con una corriente. ¿Ok? Eso es algo que nosotros debemos de cuidar. ¿Ok? Entonces, esos dos canales CH1 y CH2 pueden ustedes manipularlos para fijar un voltaje constante de hasta 30 volts en cada una de los canales. Ahora, lo que tú también referiste, Brandon, es de que esos dos cuadros que están entre las perillas, dices que no quedó claro. De hecho, en este examen que ahorita acaban de hacer, y que por cierto no lo dije, pero va a tener un porcentaje en la práctica, tiene una aplicación, esos botones. Brandon, dices que tú no entendiste, pero fíjate, donde tienes ahí tu cursor, ahí abajito, pues básicamente puedes tú decirnos qué es lo que dicen esos 3 renglones. Ay, la verdad no lo alcanzo a ver bien en mi imagen. Ok. Uno pero dice, ajá. Creo que uno dice serie, paralelo, y otro no me acuerdo qué dice. Independiente. Ok. El primero es independiente, el otro es serie. Y el otro paralelo. Y el otro paralelo, ¿ok? Ahora, ahí donde está de independiente, del lado izquierdo hay una figurita. No, ahí exactamente es, y luego independiente y del lado derecho hay una figurita. ¿Sale? Exactamente, ese recuadro que está en negro. ¿Ok? Esos botones, Inges, pues básicamente, ¿alguien podría decirme para qué sirven esos botones? ¿Nadie? Ok, esos botones, Axel Ortega. Se refiere a los 2 botones que están en medio, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Si no mal entendí, cuando los 2 botones están activados, por así decirlo, están salidos, la fuente se pone independiente, es decir, la fuente del canal 1 tiene su debido voltaje y su corriente, y igual la otra. Cuando uno está activado y el otro no, por ejemplo, aquí el de la izquierda cuando está activado y el de la derecha no, se pone en serie.
Es decir, cuando ocupamos el voltaje, ponemos en el canal negativo un banana y en el positivo el otro, y el voltaje se suma, si no me equivoco. Y cuando están en paralelo es la corriente la que ocupamos mayor, es decir, en vez de tener 3 y 3 podemos ocupar una corriente de 6 amperes y en serie una voltaje máximo de 60 volts. Muy bien, Andrix, Axel, yo sí te entendí. ¿Alguien tiene duda al respecto? Ok, Brandon, entonces ahora sí explícame. Profe, entonces, cuando los dos están en independientes, bueno, cada canal va a tener su voltaje y su corriente, por ejemplo, como vemos aquí arriba. Y cuando nada más está, por ejemplo, uno activado, ¿se va a poner en serie con el otro o eso yo no lo entendí muy bien? Es correcto, Brandon. Se van a poner en serie, ¿ok? Cuando decimos que están activados, lo que nos vamos a referir con activados, el que tú llegas y oprimes ese botón con el dedo y entonces se sume, o sea, uno queda sumido y el otro queda salido. Entonces, cuando están independientes, los dos deben de estar salidos, están desactivados los botones, ¿ok? Es por eso que en la parte de abajo de esos dos botones, donde dice independientes, si te das cuenta, esas figuras están como un tipo como rectángulo negro, pero está más salido. ¿Okay? Y cuando tú lo pones, entonces, cuando tú oprimes el botón de la izquierda, pero el botón de la derecha sigue salido, está desactivado, entonces lo que indica es que las fuentes están en serie. Y cuando los dos botones entonces están oprimidos, es decir, están activados, entonces las fuentes están en paralelo. ¿Okay? Esto es muy importante porque tiene aplicaciones, Inges. El hecho de que nosotros podamos manejar las fuentes de voltaje en serie o en paralelo, que es lo que vamos ahorita a describir, tiene muchísimas aplicaciones. Pero lo que tú nos acabas de describir, Brandon, es que básicamente cuando los dos botones están desactivados, están salidos, entonces básicamente cada fuente de voltaje va a proporcionar un voltaje independiente de lo que tenga la otra. ¿Queda claro esto, Brandon? Sí, profe. ¿Sí? Inges, ¿los demás? ¿Queda claro? Sí, profesor. Bueno, ahora, estos botones solamente operan para el canal 1 y canal 2. El canal 3, puedes señalarlo, Brandon, siempre va a tener sus 3 volts y una corriente específica que también viene ahí establecida, siempre. Entonces, independientemente de lo que esté sucediendo con los otros dos canales, el tercer canal siempre va a ser un voltaje de 5 volts, pero en los otros dos, CH1 y CH2, entonces nosotros vamos a poder modificar esta configuración. Entonces, ahorita sigo contigo, Brandon, préstame la pantalla un momento, de favor. Sí, profe. Disculpe, profe, una pregunta rápida. Dime. Por ejemplo, ya con los botones de aquí en medio, que por ejemplo, si solamente está apachurrado uno y el otro está salido, ¿van a estar en serie? ¿Funciona si por ejemplo está apachurrado el de la izquierda y el de la derecha salido y viceversa? ¿Los dos seguirían estando en serie? No. Ahí no va a operar. Básicamente es como si tú quieres establecer ya sea independiente, serie y paralelo, debes de seguir las figuritas, ¿no? Exactamente. Ah, de acuerdo. Gracias. Ahora sí ya dejo de compartir. Sí, ahorita regreso contigo. Ok, bueno, miren, simplemente voy a retomar esto que ahorita Brandon nos estaba comentando, debido a que pues va a ser muy importante, Inges, el que nosotros, primeramente, cuando lleguemos al laboratorio, podamos nosotros tener certeza de qué es lo que tenemos en el modo de operación. Muchas de las veces, Inges, en los laboratorios, cuando llegan, pues seguramente alguno de sus compañeros previamente, pues ya utilizó el equipo. Y desafortunadamente, luego también lo dejan configurado con ciertos parámetros. Entonces, cuando ustedes encienden el equipo, Inges, como lo mencionó Brandon, pues es de aquí encienden. No conecten absolutamente ningún cable. Primer paso es
enciendan el equipo y entonces ustedes en el display lo que van ustedes a observar es el voltaje y la corriente que está en cada uno de los canales. Pero posteriormente lo que van a tener que hacer es identificar cómo dejaron entonces la configuración de estos dos canales, si está independiente, serie o paralelo. ¿Okay? Por lo regular lo vamos a estar manejando en modo independiente, entonces estos dos botones deben de estar desactivados. Otra de las cosas que también ustedes deben de asegurarse es de que este botón está desactivado, ¿sale? Está apagado, ¿ok? Para que entonces ahora, como lo mencionó Brandon, si van a utilizar cada una de las fuentes de manera separada, pues entonces lo que ustedes van a tener que hacer, Inges, es ahora seleccionar el voltaje y la corriente de cada canal, y entonces van a poder hacer uso de las terminales negativa y positiva para poder entonces obtener el voltaje requerido. ¿Ok? Eso es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer. Ahora, como lo estaba también describiendo sus compañeros, Bandrix, bueno, ok, ahorita voy con el nombre. Estos botones, entonces, lo que me van a permitir hacer es que si yo quiero trabajar las fuentes en modo serie, voy a poderlo hacer sin la necesidad de llevar a cabo una conexión interna, ¿ok? Y si yo quiero entonces también poner estas dos fuentes en paralelo, también lo voy a poder hacer simplemente oprimiendo los dos botones. ¿Qué significa esta configuración de serie paralelo? Bueno, para comenzar, Inges, nosotros este tipo de fuentes de voltaje, que son fuentes de voltaje independientes, ya sea que nosotros la vamos a poder representar mediante un círculo, ¿ok? Y al interior de este círculo vamos a establecer la polaridad, un más y un menos, ¿ok? Entonces, de esta manera, lo que nosotros vamos a poder hacer es considerar que tenemos dos fuentes en cada caso. Pero, muy importante también, estas fuentes, Inges, que nosotros vamos a estar representando en los circuitos eléctricos, bueno, van a ser totalmente ideales. Es decir, una fuente que nosotros establecemos en un circuito eléctrico, en un diagramita, nosotros siempre vamos a decir, bueno, pues si la fuente menciona que tengo ahí 3 volts, siempre van a ver ahí 3 volts, ¿ok? Lo que ustedes, ¿están viendo mi cámara, Inges? ¿Se alcanza a ver mi cámara? Sí, profe. Sí, profe. En mis manos, Inges, no estoy haciendo ningún comercial a una batería, pero ese tipo de baterías ustedes la tienen básicamente en sus casas y lo utilizan de manera muy cotidiana. ¿Ok? Entonces, estas baterías, pues lo que tienen es su terminal positiva y su terminal negativa. La fuente que nosotros estamos ahorita describiendo es como si yo tuviera dos baterías de este tipo, bueno, más bien dos baterías, pero con la capacidad de generar hasta 30 volts. Estas baterías que ustedes tienen ahí disponibles solamente me pueden entregar como máximo 1.5 volts y la cantidad de corriente es muy mínima, Inges, ¿sale? Pero entonces, cuando nosotros decimos que las fuentes están en modo independiente, pues bueno, lo que vamos nosotros a tener es que el canal, el CH1 y el CH2, pues básicamente van a estar separados. Cada fuente nosotros la vamos a poder ocupar de manera independiente, ¿ok? Pero cuando nosotros decimos ahora que requerimos utilizar por alguna razón las fuentes en serie, lo que significa, Inges, es de que internamente, lo que hace el equipo es unir estas dos terminales, ¿sale? Y ahora, entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer es utilizar esta terminal, ahora va a ser como mi negativa, y esta terminal, entonces, va a ser mi positiva, ¿ok?
Ojo, Inges, también, y algo que no mencioné también previamente, cada una de las fuentes, para que nosotros podamos tener esta diferencia de potencial, requerimos de dos terminales, ¿ok? La terminal A y la terminal B. Entonces, si nosotros decimos que tenemos aquí en esta fuente independiente 1.5 volts, en estas terminales voy a tener 1.5 volts, ¿ok? También su compañero lo que mencionó, algo muy importante, y fuiste tú, Brandon, es ¿para qué me va a servir colocar dos fuentes en serie? Brandon, te escucho. Para, por ejemplo, si quiero tener más de 30 volts, que es lo máximo que me permite un canal, por ejemplo, ya, no sé, quiero 40 volts, tomo 30 de uno y 10 del otro, y los tengo en serie y ya me va a entregar esa corriente o ese voltaje que yo quiero. Perfectísimo, muy bien explicado esto que tú acabas de mencionar, Inges. Entonces, esa es una de las aplicaciones para lo que nos va a servir lo que es tener dos fuentes de voltaje en serie, ¿ok? Si, de hecho, ustedes lo van a hacer ahorita aquí en el reporte que van a estar trabajando. Podemos nosotros, si tenemos dos fuentes que están independientes, hacer que se queden en serie. La respuesta es sí, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme quitar esto. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa aquí ahorita. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad, Inges? Sí, profe. Ok, bueno. Lo que tengo en mis manos es el control remoto de un aparato, ¿ok? Este es un control remoto. Cuando lo abro, entonces voy a ocultar aquí la marca para no... Ok, estas dos baterías, Inges, pues básicamente son muy similares a la que yo les acabo de mostrar, de 1.5 volts, ¿ok? A pesar de que ustedes tienen este arreglo de baterías, ¿sale? Este arreglo es muy importante. Cuando yo les digo coloquen las fuentes en serie, puede significar, podemos hacerlo de varias formas, Inges. La clásica y la tradicional es, si tengo estas dos baterías, Inges, pues entonces, como tengo menos, tengo más, tengo menos y tengo más, es como si nosotros uniéramos entonces estas pilas con un más y con un menos, y entonces voy a tener ahora la terminal positiva y la terminal negativa. Si cada batería entonces tiene un voltaje de 1.5 volts, entonces en los extremos ahora voy a tener 3 volts. Pero algo muy importante, debemos de cuidar la polaridad que vamos nosotros a tener en estas baterías, porque al momento de que nosotros podamos obtener el voltaje total en las terminales de este arreglo en serie, tiene que ser la suma algebraica. Ustedes en su clase de teoría, si es que ya la llevaron o la están llevando, lo que ustedes van a estar haciendo es lo siguiente. Por ejemplo, si cada una de estas fuentes entonces tiene 1.5 volts, lo que vamos nosotros a establecer es una trayectoria de una terminal a otra. En este caso voy a ir de izquierda a derecha. Y la manera en cómo lo vamos a manejar es la siguiente. Si nosotros partimos del lado izquierdo y llego entonces a esta otra terminal, voy a pasar de una caída a una subida de voltaje. En otras palabras, cuando yo voy de menos a un más, entonces yo voy a tener 1.5 volts. Dense cuenta que los alambres, bueno, estas dos terminales siguen estando unidas. Esto es lo que vamos a referir como un nodo. Y ahora, cuando yo paso de esta terminal a otra, entonces tuve otra subida de voltaje. Por conclusión, entonces, si tenemos 1.5 volts más 1.5 volts, el total, entonces, van a ser los 3 volts. Pero, en algún momento dado, Inges, pudiera suceder lo siguiente.
Si ustedes por alguna razón también tienen las mismas baterías, ¿ok? Tengo el menos, tengo el más en una, este es de 1.5, ¿sale? Tengo la otra batería también y la voy a conectar en serie, pero ojo con esto, la polaridad la he invertido en una de las baterías. Entonces, al momento de hacer la suma algebraica, en el mismo sentido de izquierda a derecha, lo que nosotros vamos a decir de aquí es de que de aquí a acá, de la terminal negativa a esta terminal positiva de la fuente, tengo 1.5 volts y es una subida, porque voy de un menos a un más. Pero de esta terminal a la otra, entonces ahora, si se dan cuenta, ahora tengo una caída. Eso significa que tengo menos 1.5 volts. Entonces, como es la suma algebraica, entonces aquí el voltaje total que voy a tener yo en las terminales de este arreglo en serie, ¿ok? Va a ser entonces 0 volts. ¿Eso en qué se traduce en la vida cotidiana, Inges? Cuando ustedes están colocando las baterías en un control remoto, ustedes deben de tener muchísimo cuidado con la polaridad. Por eso luego en los fabricantes de estos controles remotos de los equipos hasta ponen con una imagen el dónde está el más, dónde está el menos, y luego en el mejor de los casos les ponen un dibujito de la pila, ¿ok? En donde ustedes tienen que seguirlo. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a conectar de manera incorrecta, entonces lo que es este arreglo en serie, en lugar de tener un voltaje de 3 volts, pues van a tener 0 volts y por consecuencia no va a funcionar entonces este aparato. Seguramente también ustedes han visto este tipo de carcasas que ustedes también pueden encontrar, no sé, en algún juego, en algún juguete o en algún equipo, ¿ok? Este tipo de carcasas, Inges, la utilidad es pues para colocar las baterías y que se fijen. Entonces eso me va a evitar el hecho de que yo tenga que estarlas sujetando. Al momento de que yo introduzca entonces también estas baterías, lo que me va a permitir entonces hacer es generar un arreglo en serie, ¿ok? Y tal vez alguien se está preguntando, oiga, profe, pero eso no es un arreglo en paralelo, que es el que vamos a describir ahorita. No, Inges, todavía sigue siendo un arreglo en serie. ¿Por qué podemos nosotros decir que es un arreglo en serie? Bueno, lo que hay que entender entonces también es cómo es de que está considerado este arreglo. Lo que nosotros deberíamos de tener, Inges, es de que de esta carcasa tenemos las dos terminales, terminal roja, terminal negra, ¿sale? La terminal positiva, la terminal negativa, y la terminal negativa es la que vamos nosotros a considerar como el punto de referencia. Pero si ustedes pueden ser observadores, Inges, lo que nosotros podemos ver es que en uno de los extremos de la carcasa, entonces hay un alambre que está uniendo las dos terminales. Y estas dos terminales, entonces, como están unidas con un alambre, no sé si se alcanza a ver, pero es como si nosotros estuviéramos colocando el más con el menos de esta manera, ¿ok? Solo que el fabricante lo está colocando aquí, pero estos dos terminales de aquí abajo las está conectando y de estas dos entonces estamos sacando el positivo y el negativo, ¿ok? Pero tengan cuidado porque si en algún momento dado ustedes invierten las dos polaridades, o bueno, perdón, invierten una de las polaridades y ahora lo ponen más con más y menos con menos, pues entonces ahora la suma algebraica entonces vendría siendo de 0 volts, ¿ok? Entonces eso es lo que va a operar dentro del equipo. Cuando ustedes activan o cuando ustedes seleccionan esta fuente de voltaje en modo serie, pues lo único que está haciendo internamente el equipo es colocando un alambre, que también lo vamos a estar refiriendo luego como un cortocircuito, que es un alambre, y que va a unir esas dos terminales, ¿ok? Pero este arreglo, Inges, también nosotros lo podríamos hacer en modo independiente. Y entonces, en modo independiente, lo que nosotros tendríamos que hacer es cada una de las baterías, una vez de que ya está fija el voltaje en cada canal, pues simplemente lo que nosotros tendríamos que hacer es, en modo independiente, tendríamos que colocar
un alambre, así tal cual, un vil alambre que uniera estas dos terminales, ¿sale? Y como Brandon por ahí lo describió, si una fuente de voltaje tiene 1.5 volts y, por ejemplo, la otra voy a decir que tiene 10 volts, entonces la aplicación de un arreglo en serie pues simplemente nos va a permitir incrementar el voltaje entre las terminales de este arreglo en serie. De esta manera, lo que nosotros pudiéramos tener es que este voltaje de este arreglo vendrían siendo 11.5 volts, ¿sale? Inges, seguramente alguien ya llevó la teoría. ¿Alguien podría decirme cuál es la característica de un arreglo en serie de dos elementos? Yo, profe. Dime. Que los voltajes, bueno, yo me acuerdo que la corriente ahí se sumaba. La corriente. En un arreglo en serie no se suma. En un arreglo en paralelo. Ah, ok, pero estamos de un arreglo en serie. ¿Cuál es entonces la característica de un arreglo en serie? ¿Que los voltajes se suman? Los voltajes se suman y la corriente es la misma. Igual. La corriente es la misma en todos los elementos. Y eso también hay que tener entonces muchísimo cuidado. Cuando ustedes seleccionan entonces estos canales en modo de serie, lo que ustedes están también generando, o bueno, van a generar, es de que esta corriente que va a estar pasando desde la terminal del lado izquierdo a la terminal del lado derecho, la corriente que pasa por estos dos elementos es la misma. ¿Quién mencionó esto, que la corriente es la misma, Inge? Dame tu nombre. Inge. Es que lo dijo Juan José Flores. Juan José Flores. Gracias, Juan José. Ok, sale, vale. Ahora, esto del arreglo en serie. Cuando nosotros hablamos de un arreglo en paralelo, Inges, ¿alguien podría decirme qué es un arreglo en paralelo? ¿Cómo se puede definir un arreglo en paralelo? ¿Alguien? Cuando comparten dos nodos. Cuando comparten dos nodos. Cuando dos o más elementos tienen dos puntos en común. ¿Quién lo refirió esto? Andrés Ramírez. Gracias, Andrés Ramírez. Andrés Ramírez. Gracias. Ok. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Bueno, lo que voy a describirle ahora. Cuando nosotros tenemos lo que es entonces un arreglo en paralelo, como su compañero Andrés lo acaba de referir, tenemos aquí dos fuentes de voltaje. Esas dos fuentes de voltaje, cada una tiene su terminal positiva y su terminal negativa. ¿Ok? Cuando nosotros entonces necesitamos conectar las fuentes en paralelo, como lo refiere su compañero, es de que tenemos que conectar la terminal positiva con la terminal positiva y la terminal negativa con la terminal negativa. ¿Ok? Y también lo que nosotros vamos a tener que hacer es especificar que una de estas terminales de la de arriba y esta otra terminal de la de abajo van a ser los puntos en los cuales me va a permitir generar o obtener un voltaje. Andrés Ramírez, ¿podrías tú decirme cuál es la característica de un arreglo en paralelo? El voltaje se mantiene constante. El voltaje va a ser el mismo en todos los elementos. Y las corrientes me parece que se suman. ¿No te parece? Se suman perfectamente. ¿Ok? Inges, muy importante, nosotros así como describimos previamente que si nosotros tenemos una fuente de voltaje en la cual tenemos positivo y negativo y nosotros estamos diciendo aquí tengo 1.5 volts, también lo que nosotros vamos a decir es de que hay una corriente circulando a través de este elemento, que la corriente no es más que nada el flujo de carga. Y este flujo de carga pues va a ser ocasionado cuando nosotros tenemos una diferencia de potencial. ¿Ok? Ahora, en estas fuentes de voltaje ya
arregladas conectadas en una configuración en paralelo, lo que nosotros vamos a tener presente, como lo dice su compañero Andrés, es de que tenemos 1.5 volts y aquí 1.5 volts. El voltaje va a ser el mismo, pero también, como lo acaba de referir su compañero, debido a que cada fuente de voltaje también tiene entonces una corriente, ¿sale? La corriente aquí puede ser distinta, ¿ok? Y entonces, al momento de que nosotros conectamos esto en paralelo, vean que, bueno, ustedes lo van a ver más adelante en teoría, y si no, ya lo vieron con la ley de corrientes de Kirchhoff. En este punto que yo les estoy marcando, entonces, lo que se va a llevar a cabo es una suma de corrientes. La corriente I1 que atraviesa a través de esta primer fuente llega aquí, entonces tengo una I1, pero también está llegando a este punto una corriente, entonces, que nosotros la vamos a poder referir como una corriente I2. Entonces, al momento de que llegan estas dos corrientes a este punto de distribución, esto, Inges, lo que me va a permitir hacer es mantener un voltaje constante, pero lo que nosotros vamos a poder hacer es sumar las corrientes. Algunas de las veces, entonces, lo que hacen los paneles es tener una configuración en paralelo. Los paneles solares, cuando se cargan, cada panel está conectado a una batería. Entonces, cada batería entonces se va a estar cargando para llegar a un voltaje. ¿Ok? Cada fuente de voltaje, entonces, bueno, va a ser constante, pero cada fuente va a estar proporcionando una cantidad de corriente. Y de esta manera, cuando ustedes llegan y, por ejemplo, conectan un foco o un elemento de carga, lo que van a poder hacer, pues, es hacer que esta corriente total pase a través del elemento. A diferencia del primer arreglo que nosotros estuvimos hablando cuando las fuentes están en serie, recuerden que ahí una de las aplicaciones, bueno, de hecho la aplicación es el que yo voy a poder incrementar el voltaje, pero la corriente va a ser la misma porque es un arreglo en serie. En un arreglo en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, pero lo que yo voy a poder hacer es incrementar la corriente. ¿Alguna pregunta, Brandon, entonces, al respecto de lo que es el arreglo en serie y paralelo? No, profesor. ¿No? Ok, bueno. Regreso entonces contigo y te devuelvo la pantalla para que vuelvas a compartir entonces lo que es la carátula de la fuente de voltaje, por favor. Ok. Me parece que ahí está. Ya la tenemos, Brandon, en pantalla. Ok. Bueno, no hemos terminado todavía de explicar este asunto de la fuente de voltaje. Ya quedamos que, bueno, es una fuente de voltaje constante. Brandon, entre los dos canales, entre las dos perillas de corriente y voltaje, hay un diodo LED que está iluminado en color verde. ¿Ok? ¿Podrías explicarnos para qué sirve? ¿Qué nos indica? Cuando el foquito está en verde indica que tenemos voltaje constante. ¿Y cuando está en rojo? Corriente constante. Cuando está en verde es voltaje constante y cuando está en rojo es corriente constante. De la corriente, la verdad, no estoy muy seguro. Del rojo no recuerdo bien, la verdad. Inges, ¿alguien podría explicarnos qué nos indica este foco, este diodo o esta indicación? ¿Nadie? En el laboratorio lo que me he encontrado es lo siguiente. Hay algunos que, bueno, ya tuvieron un acercamiento ya con el armado de circuitos eléctricos, ya conectaron, llegan, conectan y dicen, ya está,
¿ok? Pero al momento de estar midiendo las variables es, pues nomás, no funciona y no funciona. Y ya checó uno, ya checó el otro y está bien armado, ya fueron con el técnico, ya cambiaron los cables, ya revisaron los fusibles, ¿sale? Y entonces, bueno, ¿y dónde está el error, el por qué no está funcionando el circuito eléctrico en la manera en que nosotros estamos pidiendo? Otra de las posibles causas que pudiera ser es el hecho de este foquito, ¿ok? Cuando este foquito está en color verde, Inges, significa que el canal está operando de la mejor manera, ¿ok? O sea, no tiene problemas. Pero cuando se pone en color rojo, lo que indica es entonces de que entra en un estado se me fue el nombre. En un estado de prevención, en el hecho de que deshabilita entonces la salida y no va a haber entonces voltaje de salida. ¿Ok? Es un modo de seguro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber entonces el asunto de que realmente, por más de que ustedes revisaron, hay un error entonces en el circuito eléctrico, ¿sale? Y ustedes lo que están ocasionando es un cortocircuito, ¿ok? Un cortocircuito, Inges, no necesariamente tiene que ser con el hecho de que está sacando chispas el equipo o el circuito eléctrico. De hecho, ¿cómo se puede generar un cortocircuito? Bueno, Brandon, por favor, pon el puntero en el canal 2, en las terminales negativa y positiva. Ok, ahí es donde está ese puntero. Bueno, si ustedes, Inges, llegan, encienden el equipo y ya establecieron el voltaje y habilitan la salida con el botón cuadrado del lado izquierdo, ¿sale? Pues básicamente ya tienen ustedes un voltaje que va a ser proporcionado. Pero si por algún error o intencionalmente, que no lo vayan a hacer, ¿okay? Pero intencionalmente ustedes colocan un alambre que une el negativo con el positivo de esa fuente, ustedes estarían haciendo un cortocircuito, ¿ok? Y entonces el equipo entra en un modo de protección, ¿sale? Este modo de protección lo que hace es deshabilita el canal, ¿ok? E inmediatamente, una de las cosas que también por lo cual uno identifica esto es de que se escucha un clic, es un switch que está activándose, bueno, más bien desactivando para evitar que haya salida de voltaje, ¿sale? Entonces se va a escuchar un clic y entonces el botón verde va a cambiar a color rojo, ¿ok? Y ese botón ese foco de color rojo lo que está indicando es de que no hay salida entonces en ese canal. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Encontrar dónde está el error, ¿sale? Y este error entonces pudiera ser el hecho de que pueden ser varias cosas. Una es de que ustedes conectaron mal y hay un cortocircuito entonces en el circuito que ustedes están trabajando. Pero hay otra que por lo regular la mayoría de los Inges en el laboratorio la pasa por alto. Y digo la mayoría de los Inges en los primeros laboratorios. ¿Eso qué significa? Bueno, imagínense, Inges, voy a hacer esta analogía, ¿ok? Imagínense que ustedes en su casa, cuando llega el agua que suministra el sistema de agua potable, ustedes lo que en un día normal que todo está funcionando, pues al momento de que ustedes llegan y abren la llave, al momento de abrir la llave, lo que ustedes están haciendo es el hecho de, dependiendo de cuánto abra la llave, esa es la cantidad de agua que va a fluir a través del orificio, ¿ok? Pero imagínense que hubo un problema en el sistema que está suministrando el agua y ustedes lo que van a estar haciendo pues es abren la llave y pues cae un chorrito y lo que ustedes están queriendo hacer es, bueno, abren más la llave y sigue todavía cayendo muy poquita agua, ¿ok? Algo muy similar va a estar sucediendo aquí. ¿Por qué? Porque al momento de que la perilla de voltaje está
o sea, ustedes están solicitando, por ejemplo, que van a establecer 15 volts. Pero ustedes lo que también tienen que hacer es mover la perilla de la corriente, porque tiene que haber un balance entre el voltaje y la corriente. Muchas de las veces nos quedamos con la idea de que, como esta es una fuente de voltaje, siempre me va a entregar voltaje. No, Inges, también tiene que estar asociada con una corriente. ¿Cómo se soluciona ese problema? Ya después de que revisaron todo el circuito, ya revisaron fusibles, cables, ya lo desarmaron, lo volvieron a armar y simplemente ese botón o ese diodo LED no cambia a color verde, pues lo único que ustedes debieron de haber hecho es la perilla de la corriente, la tuvieron ustedes que haber girado a la derecha, porque lo que también tenemos que hacer es cuidar un balance entre la cantidad de voltaje y la cantidad de corriente que va a demandar principalmente el circuito eléctrico que ustedes van a estar operando. ¿Sale? Entonces, si este foquito que tienen entre los dos canales no cambia, o bueno, no está en color verde, aguas, Inges, porque entonces ustedes tienen un problema. Y como les digo, estas fuentes están hechas para manos de estómago, entonces muy difícilmente, al menos en este curso de Alambritos 1, es muy difícil ocasionar una falla interna en el equipo. Pero de cualquier manera, son de las cosas que ustedes deben de tener muchísimo cuidado, porque si no saben operar este equipo de la manera adecuada, pues no significa, no basta con el hecho de conectar, sino que estos detalles hay que tenerlos entonces siempre presentes. ¿Alguna pregunta al respecto de este foco de color verde de protección, Inges? ¿Nada? Ok, bueno, abajo en las perillas, Brandon justo dice a uno slave, abajo, ahí, ¿sale? Y entre las dos perillas del lado derecho dice master, ¿ok? Bueno, y lo olvidé comentar, cuando ustedes operan con las fuentes, con los cuadritos para ponerlo en modo independiente, fíjense, cuando está en modo independiente, ustedes sí van a tener que mover el voltaje y la corriente en cada una de las fuentes, ¿sale? Pero cuando está en modo en serie o cuando está en modo paralelo, entonces la conexión se lleva de manera interna, ¿ok? Se lleva de manera interna. Y entonces no hay necesidad de estar moviendo todas las perillas. Esta parte que dice slave y master, entonces, por ejemplo, cuando dice... cuando ustedes la colocan en modo paralelo, lo que significa es de que van ustedes simplemente a mover las perillas que del lado derecho, las que hacen referencia al máster, y con ello entonces ustedes van a poder seleccionar lo que es el voltaje en una configuración en paralelo, ¿ok? Pero cuando están en serie, lo que ustedes sí van a tener que hacer es fijar cada voltaje de cada canal, porque recuerden que cuando están en serie, el voltaje al final se lleva a cabo mediante la suma algebraica, siempre a partir de dos terminales. ¿Ok? Bueno, a grosso modo, señores ingenieros, dense cuenta, ya nos llevamos casi una hora a estar discutiendo al respecto de esta fuente de voltaje. Tiene otra entrada, que es la que está señalando por ahí Brandon, que es la GND, que es la tierra, ¿ok? Muchas de las veces cuando ustedes están trabajando con elementos que son muy sensibles, o lo que se hace es de que el negativo se conecta a la tierra. En términos generales, lo vamos a estar discutiendo más adelante, Inges, pero simplemente es de esta terminal, donde está el puntero de Brandon, es un modo también de protección. La corriente, Inges, siempre se va a ir por el camino más fácil, y ese camino más fácil es por donde presenta la menor oposición al paso de la corriente, es decir, donde no hay resistencia. Muchas de las veces entonces la terminal negativa de las fuentes se conecta a esta terminal GND, a esta tierra, y entonces si llegara a haber una sobrecarga,
lo que va a hacer es de que esa corriente disponible, en lugar de irse al equipo, al circuito que ustedes armaron, entonces la corriente va a fluir a través de esa terminal GND. Esta terminal GND está conectada a todo el chasis, ¿ok? Pero además ese chasis, entonces, por la parte de atrás, cuando ustedes llegan a conectar el cable, tiene 3 terminales. 2 terminales es el negativo y el positivo. La otra terminal, porque básicamente están como conectadas en pues miren, aquí tengo un ejemplo. Miren, este es el tipo de entradas. Entonces, cuando ustedes conectan por la parte de atrás el equipo, van a tener una terminal de que es la que conectan ustedes a su toma de corriente. ¿Okay? Entonces tengo la negativa, la positiva, pero que está en círculo, este es el que está conectado al chasis. Entonces, cuando hay una sobrecarga, la corriente lo que hace es fluir a través de esta terminal, y esta terminal a su vez está conectada a lo que es, bueno, le voy a llamar la chalupa, que es el contacto que está en la terminal, y toda esa corriente pues básicamente termina disipándose. Seguramente han escuchado hablar de estos pararrayos que hay por ahí en los rascacielos. Bueno, este pararrayos, cuando hay una sobrecarga, el asunto es de que llega entonces esta sobrecarga, y en lugar de irse a dañar toda la infraestructura eléctrica del edificio, lo que hace entonces este pararrayos es conducir toda esa energía eléctrica, y al final, en la parte de abajo, entonces lo que hace es distribuir toda esa capacidad de energía a la Tierra. Ok, bueno, por supuesto, les voy a mandar ya después un documento que ustedes van a tener que revisar y que habla muy específicamente de lo que es la Tierra del equipo. Inges, el compañero que está presentando pantalla no puede ver al profe. Ok. Bueno, ni modo, Brandon, discúlpame, ahorita lo retomamos en caso de que tengas alguna duda, ¿ok? Pero sí tienes toda la razón, Brandon. Tú cuando ya estás presentando no puedes ver lo que yo estoy hablando. Y no me dijiste nada, Brandon. No se preocupe, profe, sí le entendí, porque sí, bueno, sí he visto lo de los cablecitos, también he visto cuando se ponen las instalaciones de las casas, lo que es de las chalupas y todo eso. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Pues bueno, como si llegas a tener alguna duda ahorita en lo que van a tener ustedes que hacer como reporte, con toda confianza me lo vas a tener que decir. Muy bien, bueno, Inges, ¿alguna pregunta respecto de la fuente de voltaje? Ya nos llevamos 1 hora. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Sale, vale. Gracias, Brandon. Regrésame mi pantalla. Sí, profe. Gracias. Profe, entonces, ¿la Tierra lo que hace es proteger al equipo? Exactamente. ¿Quién? Jorge. Exactamente, Jorge. ¿Sale? Eso es lo que va a hacer esa terminal, la Tierra, la GND, va a proteger el equipo. Hay unas pulseras que luego le llaman unas pulseras antiestáticas, no sé si has escuchado hablar de ellas, Jorge. No, profe. ¿No? Ok. Cuando están elaborando, por ejemplo, o están manipulando circuitos eléctricos o amplificadores o dispositivos integrados que pueden ser averiados con una diferencia de carga. Por ejemplo, tú antes de llegar a tocar ese equipo, por alguna razón te frotaste la mano con el cabello o estuviste agarrando una superficie que estaba cargada, sobrecargada electrostáticamente, tenía una carga positiva o negativa, entonces tú llegas, la tocas y ya tu palma de la mano pues básicamente queda cargada. Y si tú llegas y tocas, manipulas uno de estos equipos, uno de estos elementos que son muy sensibles a este tipo de descargas, toda esa carga entonces puede fluir a través de este elemento y lo echas a perder. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ingeniería? Algunas de las veces lo que se tienen son tapetes, pero también se colocan en la muñeca un brazalete que es un brazalete antiestático. Entonces, ese brazalete tiene un alambrito, tiene un caimán.
Y si tú entonces llegas y te lo colocas, ese caimán que está, es un alambrito, lo tienes tú que conectar a un conductor, puede ser algún metal o alguna superficie metálica. Y si tú llegas entonces con esta sobrecarga, pues entonces lo que va a hacer es toda esa carga, pues básicamente va a fluir a través de ese material conductor. Jorge, no sé si de repente te ha pasado el hecho de que, y perdón que lo diga, ¿no? Pero a veces uno llega y de repente toca al compañero o toca a alguien y dice, me diste toques, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, Jorge. Sí, profe. Eso básicamente es lo que dices, bueno, es que me diste toques. Bueno, eso pudiera ocurrir también con este tipo de elementos, ¿no? Y pues date cuenta tú, cuando sientes eso, me dio toques, pues lo que haces es, sientes esa descarga, que bueno, para nosotros básicamente no es tan dañina, pero para un elemento le pudiera dar en toda la torre. Y con este tipo de brazaletes, lo que vas a hacer es de que si tú estás cargado, entonces toda esa carga la vas a distribuir, entonces vas a poder manipular con más seguridad este tipo de elementos, pero también hay tapetes, ¿sale? Que por lo regular lo manejan cuando están construyendo o están trabajando con este tipo de elementos sensibles, ¿sale? Pero sí, eso es para lo que tú refieres, es esa terminal es para proteger el equipo, ¿sale? El GND, entonces se lo van a encontrar en varios equipos, pero bueno, también hay que tener cuidado que cuando manipulan algún elemento que puede ser muy sensible, pues se debe de tomar muy en cuenta esto, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta, Inges, Jorge? ¿Nadie? Ok. No, profe. Brandon, dame un número del 1 al 31. No sé, el 1. El 1, Acevedo Marín, Eric. Sí. Ok, Eric. Tarea también dejamos lo que es el generador de funciones. Te pido de favor que coloques en pantalla la carátula del generador de funciones. Pero yo no puedo compartir. Bueno, estoy en mi celular. Estás en el celular. Ok. Sí. No puedes compartir. Vale, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Sale, Eric. Dame la descripción del generador de funciones. Pues en el número 1 podemos ver la pantalla de 6 pulgadas que es LCD monocromática. O sea, solo da un color por parte. En el 4 podemos ver el tipo de función que podemos elegir. Hay muchos tipos de función que nos puede dar. Está la tipo. No te escucho, Eric. ¿Tipo qué? Cuadrada, corriente directa. Eric, ¿podrías repetirlo? Se cortó, no sé si fue mi internet. ¿Qué tipo de voltajes es el que proporciona este equipo? ¿Se cortó? Sí, bueno, yo... Está tipo seno. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Seno, ¿qué más? Senoidal, ¿qué más? Ajá, seno cuadrada, de sierra, rampa, de pulso y tiene muchas más. En la parte donde dice hasta abajo, en el último recuadro, dice more, en donde muestran más tipos de funciones que puede entregar. Okay. Este modelo es de 10 megahertz.
y trabaja de 20 milivolts a 20 volts. En la parte derecha, vamos a la derecha, se muestra en donde podemos, en el que dice el número 6, ahí podemos elegir para variar el tipo de, se puede variar el tipo de la amplitud, la frecuencia y el voltaje en la parte del 4. Y en la parte, en el 7, ahí es donde podemos elegir manualmente esos valores. En la parte de abajo, en el 8 y el 9, el 8 creo que es el encendido y apagado, y el 9 es para introducir una memoria USB para guardar los datos. Creo que tiene una capacidad de 200 megabytes para almacenar ahí mismo, y una velocidad de 200 megabits por segundo. ¿Qué más? Y y en la parte de hasta abajo creo que son los 2 canales en la 14. Los 2 canales. 14. Es que tiene Ajá. ahí ¿Estos 2 canales qué? No lo sé. Bueno, Eric, este canal, a diferencia del número 11 y el número 14, ¿cuál es? Creo que el 11 es la fuente de corriente. Una fuente de corriente, pero claro que no. A ver, Inge, rápidamente, que se nos está viniendo el tiempo encima. Miren, el generador de funciones, entonces, a diferencia de la fuente de voltaje constante que nos explicó Brandon, es de que este equipo, de hecho, los 2 equipos me van a permitir generar voltajes, ¿ok? Y bueno, por supuesto, también están asociados con una corriente. La corriente, muy en lo particular de este equipo, es muy, pero muy bajita, ¿ok? Es muy pequeña, ¿sale? Cuando ustedes van a operar este equipo, al momento de encenderlo, ustedes lo encienden y entonces, como lo menciona Eric, este display empieza entonces a activarse, ¿ok? Muchas de las veces también, no sé por qué se quedan con la idea de que aquí van ustedes a estar midiendo voltaje, ¿ok? Es la fuente de voltaje y el generador de funciones no son para medir, ¿sale? Me van a servir para generar voltajes, ¿ok? Entonces, a diferencia de la diferencia entre el generador y la fuente de voltaje constante, es que la fuente de voltaje constante, como Brandon nos lo explicó, siempre va a entregar un voltaje constante, no va a estar variando en el tiempo una vez de que nosotros fijamos el voltaje que queramos nosotros seleccionar de cada uno de los canales. Pero en este tipo de equipo me va a permitir entonces generar formas de voltaje variable, ¿ok? Y formas de voltaje que van a estar variando en función del tiempo. Y esas formas pueden ser sinusoidal, cuadrada, rampa, triangular. Hay una forma también, está habilitado. Este es un equipo maravilloso que tenemos ahí en el laboratorio. Estos son carísimos, bueno, carísimos para mí. Okay, creo que cada uno anda costando por ahí de unos 60, 70 mil pesos, Inges, cada equipo, y si no es que hasta más. Este botoncito lo que me va a permitir hacer es de que mediante software ustedes van a poder incluso dibujar una forma de onda de voltaje, la que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes han visto cuál es la forma de onda del corazón, este latido del corazón, el pulso que vemos ahí en las pantallas, en las series o en algún equipo médico, es de que empieza, sube, baja y luego oscila un poquito, se mantiene
sin variar y otra vez sube. Bueno, si nosotros pudiéramos dibujar eso en una computadora, en un software que prácticamente está hecho para este equipo Tektronix, lo que podríamos hacer es entonces transferirlo, esta forma de voltaje de la computadora al equipo mediante esta entrada de USB. Entonces ustedes llegan, conectan y ustedes pueden seleccionar ahora que genere esa forma de voltaje arbitrario, ¿sale? Pero de entrada, lo que nosotros vamos a estar manejando es la forma de onda sinusoidal. De hecho, cuando ustedes encienden el equipo, siempre va a estar habilitado el equipo para proporcionar una fuente de onda sinusoidal. En el display va a aparecer en la parte de abajo lo que es la forma de voltaje que ustedes van a poder generar, ¿ok? Y la cual, me adelanto, únicamente la van a poder tener disponible en de esta salida, ¿sale? Del número 11, ¿ok? Solamente el voltaje que está desplegado en pantalla lo van a poder ustedes obtener aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a poder aquí hacer es que si ya fijamos que es una forma de onda sinusoidal, aquí va a aparecer la forma de onda sinusoidal. Y ahora, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es los parámetros de la forma de onda sinusoidal, con lo cual, entonces, voy a apoyarme en esta diapositiva. ¿Ok? Eric, ¿estás viendo toda la diapositiva? Sí. Ok. Descríbeme los parámetros de la forma de onda sinusoidal. Pues cuenta con el B sub 0, es la amplitud. Menos B sub 0 igual. Ok. Sí, la amplitud. ¿Cómo se le conoce a esta amplitud? La amplitud máxima. Máxima, ajá. Y la otra, la de menos B sub 0, es amplitud mínima. De 0 a 360 es la longitud de onda. Es el tamaño. La longitud de onda. El periodo. Sí. Es el periodo, no la longitud de onda. ¿Qué más? Eric. El ángulo es la fase. ¿Qué indica la fase? Que la fase es... ¿Cuánto está desplazado? ¿Cuánto está desplazado? ¿Hacia dónde? ¿Cómo lo puedo desplazar? Del origen. Lo puedo desplazar al origen. Ok, a ver, entonces fíjate, aquí arriba tengo el eje cartesiano, ya lo desplacé. ¿Es esto? Eric. Eric, ¿andas todavía por aquí? No, es hacia la derecha o izquierda. Ok. Bueno, a ver, Inges, el formato general de una onda sinusoidal es el que ustedes están viendo en pantalla. Nosotros nos vamos a estar refiriendo en las 5 semanas de una forma de onda sinusoidal. Entonces, quiero su atención en esta forma de onda sinusoidal, porque si no queda claro, Inges, van a estar batallando en las 4 primeras prácticas. ¿Ok? Cuando nosotros definamos una forma de onda sinusoidal, por lo regular este V de 0 se va a referir al voltaje máximo que va a tomar la forma de onda sinusoidal. En el bajo mundo de los electrónicos y de los eléctricos, a este punto se le conoce como el voltaje pico. Algunas de las veces también entonces proporcionan esta forma de onda sinusoidal en términos del voltaje pico-pico, que no es más que nada la amplitud o la diferencia de voltaje entre este voltaje máximo y este voltaje mínimo. Pero si ustedes conocen el voltaje pico, entonces van a poder conocer el voltaje máximo que va a poder tomar esta forma de onda sinusoidal, ¿sale? Y este valor es el que va aquí, ¿ok?
Cuando nosotros decimos que es una forma de onda sinusoidal, bueno, nos estamos refiriendo a que el voltaje está variando en todo instante de tiempo. La frecuencia angular, esta frecuencia angular que es la W, está dada como 2 veces pi f. Ojo con esto, Inges. Siempre que ustedes entonces hagan referencia a esta forma de onda sinusoidal, debemos de tener presente que la W es 2 pi f, ¿ok? En donde la frecuencia f, la frecuencia análoga, es el número de ciclos por segundo, ¿sale? El periodo de esta onda sinusoidal es entonces el tiempo que va a transcurrir desde que inicia la forma de onda hasta que se vuelve a repetir el periodo, ¿sale? Este tiempo está dado en segundos. Si nosotros conocemos entonces el tiempo que hay en el cual se está cumpliendo un periodo de la señal, pues entonces vamos nosotros a poder obtener lo que es la frecuencia de la señal. ¿De qué manera? Pues como ustedes lo han visto en física, el inverso del periodo entonces es la frecuencia y las unidades entonces aquí de la frecuencia son hertz. Las unidades del periodo son segundos, ¿ok? Entonces, si ustedes necesitan establecer, porque lo van a hacer aquí en este reporte, si yo les doy una forma de onda y les digo, dime la expresión matemática que define esta forma de onda sinusoidal, lo que ustedes van a tener que hacer es decirme cómo es entonces toda esta expresión en términos del V de cero, que es este punto que tenemos aquí. El W tiene que estar dado como 2 veces pi f, ¿sale? Entonces deben de determinar lo que es la frecuencia y para determinar la frecuencia tienen que determinar cuánto dura la señal, ¿sale? Y ahora, esta variable del tiempo es una variable y este ángulo de desfasamiento, y ojo con esto, Inges, este ángulo de desfasamiento, básicamente lo que nos está diciendo es si la onda entonces se está desplazando hacia la derecha o se está desplazando hacia la izquierda. Lo que ustedes tienen en pantalla ahorita es simplemente el eje cartesiano. Y cuando nosotros tenemos una forma de onda sinusoidal que comenzó antes del eje, del eje vertical, como vemos aquí en pantalla, está comenzando antes de este eje. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a decir es de que la forma de onda está adelantada. Si por alguna razón ustedes tienen representado una forma de onda sinusoidal que está comenzando justo después del eje vertical, entonces nosotros vamos a decir que está atrasada. Este ángulo, entonces, va a decirnos qué tanto está adelantado o qué tanto está atrasado. Por lo regular, este ángulo se da en grados, pero nosotros deberíamos de identificar si está comenzando antes o está comenzando después, ¿sale? Cuando está comenzando antes, el ángulo es positivo. Cuando está comenzando después, el ángulo es negativo, ¿ok? Esto, entonces, me va a permitir conocer, entonces, este valor. Y de esta manera vamos nosotros a poder expresar la función matemática que define esta forma de onda de voltaje sinusoidal. ¿Alguna pregunta, Inges, al respecto de esta forma de onda sinusoidal? ¿Nada? Ok, bueno, ustedes también deben de tener muchísimo cuidado, porque por eso también le cuestioné a Eric el hecho de, bueno, y me dice que está desplazado, ¿sale? Se van a encontrar ustedes en este reporte una forma de onda, la cual está dada de esta manera, ¿sale? Si se dan cuenta, la forma de onda sinusoidal comienza en el origen, es decir, el ángulo de desfasamiento es 0, pero se dan cuenta que lo estoy desplazando hacia arriba, ¿ok? Brandon, repítenos cuál es una de las aplicaciones de tener fuentes de voltaje en serie. Que se suman los voltajes. Perfecto, ¿ok? ¿Podrías tú explicarnos
cómo podríamos definir la forma matemática de esta función de onda, porque estas que tengo del lado izquierdo no hay más, es el voltaje pico, el seno, bueno, tenemos que encontrar la W de T, ¿sale? Y entonces, dependiendo del ángulo de desfasamiento, puede ser positivo o negativo, ¿sale? Pero si nosotros encontramos quién es el V de cero, encontramos también cuánto es el tiempo que hay entre el periodo de la señal, podemos encontrar lo que es la W. Brandon, ¿podrías tú definirme cuál es la expresión matemática de esta forma de onda sinusoidal? Es similar a la que tenemos, bueno, la que ya escribió usted, pero tendríamos que agregarle cuánto está desplazado hacia arriba la función de onda. Perverso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y si esta forma de onda sinusoidal, Brandon, ahora yo lo hubiera colocado entonces hacia abajo, desplazada hacia abajo. Igual le tenemos que poner cuánto está desplazado hacia abajo. Pero aquí arriba sería suma y aquí abajo resta. Perfecto, muy bien. Pues si quedó claro, entonces eso me lo vas a tener que demostrar en el reporte, Brandon. ¿Sale? Ok. Bueno, Ñijes, otra de las cosas también y que debe de quedar bien claro, en este tipo de equipos, nosotros vamos a poder entonces seleccionar una de estas formas y vamos a poder también fijar lo que es la amplitud y el voltaje, ¿sale? Y también la frecuencia. Para ello nos vamos a auxiliar de estos botones, en el cual si ustedes quieren modificar la amplitud, pues simplemente seleccionan uno de estos botones y ahora va a empezar a parpadear una opción que ahí aparece de amplitud, y con la perilla, al momento de mover la perilla, aquí está marcado como el número 7, van ustedes a ver cómo la amplitud va a estar variando ligeramente, pero si ustedes quieren, en lugar de estar variando ligeramente la amplitud, lo que pueden hacer es directamente ingresar la magnitud utilizando estas teclas y además también seleccionar si son milivolts o si son volts. ¿Ok? Y lo mismo van a poder hacer con lo que es la frecuencia. Si ahora quieren variar la frecuencia, activan el botón de la frecuencia y pueden hacer uso de la perilla o también de del teclado para variar la frecuencia. Y lo mismo con la fase, ¿ok? Lo van a poder hacer, ¿ok? Y hay otro parámetro que aquí Brandon nos acaba de ilustrar de manera muy adecuada. En el bajo mundo de los electrónicos, señores ingenieros, ojo, cuando una forma de onda sinusoidal está desplazada hacia arriba o hacia abajo, a esto es lo que se le conoce como el componente de DC, ¿sale? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en este reporte es primero definir una forma de onda, y una vez de que está definida la forma de onda, en otro ejercicio lo que van a tener que hacer es cuantificar cuál es el componente de DC, que como lo acaba de escribir Brandon, el hecho de que si nosotros sumamos dos fuentes de voltaje, entonces yo voy a poder generar esta forma de onda. Brandon, ¿qué necesitamos para generar esta forma de onda? Si yo te pidiera en el laboratorio con estos dos equipos, ¿qué requieres, Brandon, para generar esta forma de onda? O sea, ¿tengo que utilizar los dos equipos que vimos o cómo? Claro, pero por supuesto. Poner en serie las... Ya no me digas más, ya con eso, ¿sale, vale? Poner en serie los dos equipos. ¿Sale, vale? Uno va a servir para generar la forma de onda sinusoidal y el otro lo que me va a servir es para agregarle el componente de DC. Es decir, qué tanto la quiero desplazar hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto que este componente de DC tiene que estar asociado con la polaridad de la fuente de voltaje constante, ¿sale? Cuando la fuente de voltaje constante entonces está en esta polaridad, nosotros vamos a poder sumar o desplazar esta forma de onda sinusoidal hacia arriba, pero cuando nosotros tomamos la fuente de voltaje constante y tomamos ahora el modo inverso,
de la fuente de voltaje constante, entonces ahora vamos a tener este efecto, ¿sale? Bueno, el equipo, señores ingenieros, el generador de funciones tiene la posibilidad, tiene ahí un botón que dice offset. Si ustedes oprimen este botón, entonces van a poder también girar la perilla o el teclado para añadir el componente de DC. Solo que este voltaje de componente de DC es muy pequeñito, ¿sale? Ahora, voy a dejar bien en claro lo siguiente. Nosotros no vamos a ocupar esta función. Si yo les pido que generen una forma de onda, la que quieran, con un componente de DC, como lo acaba de referir Brandon, tienen que hacer uso de la explicación de un arreglo en serie, ¿ok? En el laboratorio, a los alumnos no les permito que ocupen este botón. Oiga, profe, pero si ya está, perfecto, ya está. Y aquí no nada más es de apretar botones, porque ya sabemos que al momento de oprimir este botón, entonces el efecto ya está, pero lo que ustedes me van a tener que demostrar es cómo saben conectar, y la otra es qué tipo de voltaje es el que yo estoy solicitando para que lo puedan ustedes generar a partir del equipo que nosotros estamos describiendo. Inges, hay más información que nosotros podríamos estar hablando del generador de funciones, pero se me está viniendo el tiempo encima. Creo que con lo que nosotros acabamos con lo que nosotros acabamos de describir en estas secciones, Inges, van a poder ustedes completar entonces el reporte. Una de las cosas, Inges, es que la tarea que ustedes me entregaron de conclusiones, para esta semana va a valer el 10%. Ojo, Inges, recuerden que ya estuve revisando algunas definiciones de la conclusión. También pedí que me colocaran lo que son las referencias, ¿sale? Y algunos no colocaron referencias. Me dijeron que es una conclusión, pero no me pusieron referencias. Ahí, entonces, pierden ustedes un porcentaje, pero esa tarea vale el 10%. El examen diagnóstico que ustedes realizaron el día de hoy vale el 20%, ¿sale? Y el 70% va a ser el reporte que ustedes me van a entregar aproximadamente en una hora casi en 2 horas, ¿sale? Entonces, de manera general, ¿ya tienen acceso a su reporte, Inges? ¿Alguien puede hacerme saber? Ya, la práctica 1, la que subió ahorita. La práctica 1, exactamente, les debe de haber llegado ya, ¿ok? Ok, si ya lo tienen, perfecto. De manera muy general, Inges, primer ejercicio de lo que acabamos de escribir, me van a tener que decir cuál es la diferencia entre estos dos equipos. Recuerden que son equipos que generan, no miden, ¿ok? Generan energía, sale voltaje, la diferencia. Segundo, Inges, de manera muy breve, me van a tener que decir la diferencia entre estos dos botones de la fuente de voltaje, ¿ok? Ahora, lo que van a tener que hacer, Inges, es arrastrando papel, lápiz, me van a tener que llevar a cabo la representación de una conexión de dos fuentes en modo independiente, pero que estén conectadas en serie, ¿sale? Me van a tener que decir ¿y para qué me sirve? ¿Sale? Ya lo explicamos, ya lo acaba de referir Brandon, me lo van a tener que decir con sus propias palabras. Tercero, ojo con Inges. Vamos a considerar que tenemos la fuente de voltaje, ¿sale? Pero la fuente de voltaje está operando en modo independiente, ¿sale? No van a, los botones que aquí estuvimos describiendo están en modo independiente. Van a tomar esta imagen o la carátula que ustedes tienen, la van a llevar a un editor de imágenes y con líneas me van a tener que decir, si yo tengo dos fuentes independientes, ¿qué tengo que hacer para conectarlas en serie? Y perdón que lo haga de esta manera, pero entonces finalmente lo que ustedes me van a tener que describir es, si yo estuviera frente a este equipo y tuviera alambres, cables, ¿cómo es de que tengo que conectar los cables para entonces conectarlo en serie? Y me van a tener que especificar, ¿sale? ¿Cuál van a ser las terminales? Es decir, ¿de dónde a dónde voy a tener el voltaje de esta configuración en serie? Y algo muy similar van a tener que hacer con este ejercicio 4, pero ahora en paralelo. Y también me van a tener que decir, ¿y para qué me sirve una conexión? Entonces, cuando yo lo tengo en paralelo, lo mismo, ¿sale? Van ustedes primero a tener que representarme,
¿sale? Con un diagramita, cuál es la conexión en paralelo, que ya lo describimos aquí, pero también utilizando ahora la fuente en modo de canal independiente, es qué tengo que hacer aquí, ¿sale? Con líneas, simulando que tenemos cables, para llevar a cabo la conexión en paralelo. Y muy importante, me van a tener que decir, bueno, ¿y cuál van a ser las terminales? ¿Ok? Me van a tener que describir qué es un cable banana caimán y un cable coaxial. Este cable banana caimán es el que se ocupa en el laboratorio para las fuentes, y el cable coaxial es el que se utiliza para el generador de funciones, ¿sale? Ahora, en siguiente ejercicio tienen la representación de un voltaje, y este voltaje es un voltaje constante. Me van a tener que decir cuál es la expresión matemática, ¿sale? Y me van a tener que decir bueno, ¿y cómo genero este voltaje a partir de los equipos que estuvimos describiendo? ¿Sale? Y para ello me van a tener que decir, bueno, a partir de esto nuevamente es cómo lo debo de conectar, cómo debo de especificar el voltaje en cada uno de los canales, cuál es el procedimiento para generar ese voltaje. Posteriormente, Inges, observen que aquí lo que tenemos es una forma de onda sinusoidal, ¿sale? Lo primero que me van a tener que decir es, bueno, ¿cuál es la expresión matemática que define esta forma de onda? ¿Sale? Y posteriormente, quiero que me digan qué es lo que tienen ustedes que hacer para generar esta forma de voltaje a partir del generador de funciones. Para ello, muy en lo particular, me van a tener que decir cuál es el voltaje pico, cuál es la frecuencia, cuál es el periodo y cuál es la fase, ¿sale? Eso es lo que ustedes me van a tener que decir. Y vean ya como último ejercicio, como último ejercicio, tengo una forma de voltaje que es sinusoidal, pero observen dónde está el origen, el eje del tiempo, está aquí abajo. Por tanto, esta forma de onda sinusoidal está desplazada hacia arriba. Lo que van a ustedes a tener que hacer, Inges, es primero decirme cuál es la expresión matemática de esta forma de onda sinusoidal. Y luego, como Brandon me lo describió de manera muy general, si yo tengo una fuente de voltaje constante y un generador de funciones, ¿cómo debo de conectarlos para generar esta forma de onda sinusoidal? Finalmente, Inges, conclusiones, muy importante, hay que estar hablando en tercera persona. Esa es una de las cosas con la primero que voy a estar también revisando. No es permitido el hecho de decir, y revisamos, leímos, concluimos. Nada, se tiene que hacer referencia a tercera persona. Se revisó, se midió, se observó. Así es como ustedes van a tener que hablar. Y las conclusiones, por supuesto, para eso fue su primera tarea. El hecho de que las conclusiones tienen que estar basadas en los objetivos y soportada por todos los ejercicios que ustedes realizaron. Si me encuentro conclusiones en las cuales ustedes me están diciendo que obtuvieron resultados que no me reportaron, Inges, puntos menos. Por último, bibliografía. Inges, ¿alguna pregunta al respecto de lo que van a tener que hacer? Sí, profe, podemos copiar tal cual el objetivo, la introducción, metodología y todo eso en nuestra práctica. Pero por supuesto, Ricardo. Bueno, claro, gracias. Sí. Así es. Pero... ¿Alguna otra pregunta? Sí, en bibliografía, pues podemos referirnos a los manuales, ¿no? Pero por supuesto. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, Inges? Sale, Inges, me quedo con ustedes un rato más en caso de que tengan alguna pregunta, pero entonces a trabajar. 3 créditos, 3 horas en esta wea. A darle. Una pregunta, ¿cuál es el nombre de la práctica? Equipos de generación de voltaje. Gracias. ¿Y alguna cuestión matemática que preparemos para la siguiente clase?
revisar las formas de onda sinusoidales que estuvimos nosotros describiendo el día de hoy. Básicamente es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sale? Okay. Formas de onda sinusoidal. Ajá, sale, vale. Sí, nada más enfóquense entonces en la operación del equipo, cómo funciona, y de ahí en fuera yo creo que con lo que estamos describiendo, y bueno, por supuesto, con lo que ustedes también aporten en las sesiones, vamos a poder completar la práctica. ¿Okay? Yo creo que también la próxima clase nos vamos a estar aventando como 1 hora y cachito, Inges, en la descripción de los equipos, ¿sale? Porque va a ser la herramienta, el multímetro va a ser la herramienta que vamos a estar manejando constantemente. Pues bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, Inges, voy a cortar la transmisión, ustedes se quedan trabajando y voy a configurar el sistema para que puedan entregar más tarde. ¿Les parece? De acuerdo, profesor, gracias. Muy bien, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, hasta luego. Igualmente, hasta luego.